Ahí van ingresando. Buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a esperar unos segunditos que se vaya sumando más de gente. Mientras se van sumando, si hay alguien que se suma por primera vez, los invitamos también a formar parte de la comunidad de LinkedIn que tenemos del programa de Ruta Pyme, donde podrán conectar con otros participantes, establecer alianzas comerciales. Pueden buscar dentro de LinkedIn, si ingresan, la comunidad llamada Ruta de la Pyme Exportadora. Si no, también yo ahora en el chat les puedo dejar el enlace. Ahí van a poder compartir el perfil de sus empresas, contactarse con otras empresas y demás. Así que ahí ya les voy a dejar en el chat. Y bueno, vamos dando comienzo. Mi nombre es Luciano, formo parte del equipo de Conecta Américas. Hoy es un gran honor para mí dar comienzo a esta nueva sesión del programa de la Ruta de la Pyme Exportadora. Para los que se suman por primera vez, la Ruta de la Pyme Exportadora es una serie de capacitaciones que fue organizada en conjunto por Conecta Américas, que es la plataforma del BID, que apoya la internacionalización de las pymes en nuestra región, y también por el BID Intal. El BID Intal es un organismo que apoya la agenda de integración regional e interacción internacional de los países de América Latina y el Caribe. Aprovecho la oportunidad también para comentarles sobre el programa de la Ruta PYME. Es un ciclo de capacitaciones, buscamos brindarles herramientas a todas las pymes, las pequeñas y las medianas empresas de América Latina y el Caribe, para que puedan contribuir a su plan de acción hacia la integración internacional y el comercio exterior. El jueves pasado estuvimos abordando la temática de exportación de servicios, protección de la propiedad intelectual. Los que quieran revivir la sesión o aquellos que no pudieron asistir y les interesa, desde nuestra página web, que es rutapymes.conectamericas.com, ahí van a poder encontrar la grabación de esa sesión, el material didáctico descargable de esta sesión, y también todas las sesiones anteriores del módulo 1, o también las grabaciones de esta sesión en los próximos días van a estar ahí en rutapymes.conectamericas.com. Ahora damos comienzo a esta sesión. Me complace mucho decirles que tenemos en el día de hoy a dos invitados muy especiales. En primer lugar vamos a tener a Martín Zapata Muñoz. Él es licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se desempeña como jefe departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en Bolivia, y también como consultor y asesor de empresas dedicadas a la producción de alimentos para consumo humano y a la producción agropecuaria. Y también va a estar con nosotros, luego de la presentación de Martín, Catalina González Calle. Ella es consultora de negocios, emprendedora con 14 años de experiencia como mentora en emprendimiento y desarrollo de nuevos negocios. Cofundó Zambrano Brand Consultant, es una agencia creativa enfocada a la adaptación e internacionalización de productos y servicios, y también es la fundadora de Dos Mundos Capital and Trade, desde donde acompaña ella a empresas y emprendimientos en su expansión en el mercado global. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar hoy aquí. Les dejo con la presentación de Martín. Martín, el piso es tuyo. Muy bien, muchas gracias, estimado Luciano. Para aclarar, sí, yo efectivamente trabajé anteriormente en el SENASA, que es el servicio oficial de mi país, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, durante bastante tiempo, y ahora, como decía Luciano, estamos ejerciendo ya actividades particulares como asesores, ¿no?, de empresas. Entonces, estos temas que tienen que ver con, ya sean productos de origen alimenticio y otro tipo de productos de origen animal y vegetal, ¿no?, que conllevan bastante actividad comercial. Bueno, en ese sentido, agradecer por la oportunidad que me dan para poder dirigirme a ustedes y poder transmitir lo que hemos logrado de experiencia en este tema, que principalmente es el tema de etiquetado que vamos a tocar hoy, para lo que vamos a partir. Bueno, muy bien, el tema que como les decía, que nos toca compartir es el tema de etiquetado, y vamos a iniciar con un breve concepto de lo que son etiquetas, ¿no? Como indican, es toda leyenda, marca, inscripción, otra imagen descriptiva o gráfica que está escrita, impresa
en un envase, ¿no? Y esta lleva información bastante importante que necesita ser expresada o presentada hacia un consumidor. Tenemos también otro concepto, lo que es el etiquetado, ¿no? Que como indica es cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta que acompaña a un producto, ¿no? Aquí la importancia es de que todo producto que vaya a ser comercializado, distribuido, ya sea alimentos o de otra naturaleza, tiene que contar con una etiqueta, ¿no? O esta se expone cerca del mismo producto. Incluso se menciona a lo que tiene por objeto fomentar la venta o comercialización de estos productos. O sea, ahí vemos la importancia de que no solo es el aspecto de, digamos, si hablamos mucho en alimentos o de otros productos, la composición de lo que lleva el producto, sino también existe un material gráfico, existen diferentes formas que llaman la atención del comprador y del comercializador, entonces esto impulsa también a lo que vaya a ser la adquisición del producto. Hay un aspecto muy importante que nosotros veíamos, ya sea de la parte, inicialmente la parte oficial que realizábamos los controles, y también era necesario tener esa empatía con el consumidor, o como dicen, no ponernos en el lugar del consumidor, y esto es muy importante, porque como indica, ¿no? En esta diapositiva, que no te tapen los ojos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Ya que el consumidor, si nos ponemos de la parte del consumidor, como dice también, es nuestro derecho saber qué contiene el producto que vamos a adquirir, ya sea un alimento, ya sea un producto para uso agrícola o para uso en la producción pecuaria o para cualquiera de los usos que le queramos dar, ¿no? Entonces es importante que esta información sea veraz, sea fidedigna y realmente indique lo que es el producto que vamos a comprar, ¿no? La importancia de las etiquetas, como íbamos mencionando ya al inicio, es importante que estas ofrezcan información sobre el producto, ¿no? Hay un aspecto también importante, como dice en el segundo punto, su lectura ayuda a conocer mejor el producto. En esto vamos a ir viendo más adelante que también es importante fomentar el tema de lo que es la lectura de las etiquetas, particularmente aquí en país, en Bolivia, estamos trabajando bastante en esa cultura de leer la información de las etiquetas. En caso de alimentos, es importante conocer qué ingresa a nuestra boca, indica, ¿no? Que eso es un aspecto muy importante. Y si se trata de de una buena elección para nuestra dieta o si es aconsejable su consumo. Y en este aspecto, no solo en el tema de alimentos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, el tema de otros productos que son utilizados en la producción agrícola, en la producción pecuaria, es también sumamente importante porque estos productos pueden llegar a generar residuos si son aplicados en alimentos que van a ser dispuestos para el consumo humano. Entonces es muy importante, ¿no? El manejo de todos este tipo de productos y la información que va en sus etiquetas. Leer las etiquetas favorece a la selección adecuada de un producto. En este caso podemos tener productos que son, digámoslo así, similares, llegan a ser similares en su composición, pero en la etiqueta puede uno encontrar algunas características que sean muy particulares, que nos puedan permitir una selección de acuerdo a las características de consumo que nosotros podamos tener, o también de acuerdo a si tenemos algún problema sanitario o necesitamos algún alimento específico, o también cuando necesitamos de que los alimentos que consumimos no tengan ciertos compuestos, ¿no? Que puedan afectar nuestra salud. Las etiquetas se constituyen el principal medio de comunicación entre el productor, en este caso el fabricante, y el consumidor. Ahí está la gran importancia, ¿no? De que si estamos en el lado de los productores, cuán importante es tener una buena etiqueta con buena información eh, para que el productor se sienta el consumidor se sienta con la confianza de poder comprar un producto o adquirirlo con la información necesaria. Entonces vemos cuál es el objetivo real de poder tener, de que nuestros productos sí tengan una buena etiqueta, que es proteger principalmente la salud de las personas.
Y aquí hablamos no solo de alimentos, ¿no? Como les decía anteriormente, pueden ser productos, vamos al caso de agroquímicos, existen diferentes productos que se utilizan en el agro y pueden llegar a tener ciertos grados de toxicidad, o productos también de que se utilizan en la producción pecuaria, que también tienen que contar con etiquetas que deben llevar bastante información, que en este caso pueden llegar a tener lo que son información del tiempo de retiro de estos productos, que cuando lleguen al consumidor o al periodo inicial de un proceso, en el caso de alimentos, ya no se tenga el tema de residuos, ¿no? de estos productos que pueden llegar a ocasionar algún daño por un consumo durante mucho tiempo, ¿no? Y aquí hablamos de algunos aspectos importantes que son ya los diferentes análisis de laboratorio que acompañan, ¿no? La aprobación por la parte de las entidades oficiales de los productos que van a ser designados para el consumo humano, y que estos, por lo menos en mi país, uno de los primeros pasos es la aprobación de una etiqueta, ¿no? Y de toda su información. Y también otro objetivo es el de garantizar el derecho a la información. Allá vamos también, ¿no? De parte de nuestros consumidores o nosotros consumidores, que debemos darle la importancia para el tema de la información que vaya a ir en nuestras etiquetas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la información importante que debe ir en una etiqueta, ¿no? Vamos desde lo que puede ser primero el nombre del alimento, ¿no? En el punto 2 indica más o menos y complementa lo que es el nombre del alimento, que ahí tiene que ir la naturaleza y la condición física del alimento. De qué se trata realmente el alimento, y existe también bastante información en lo que es para alimentos de consumo humano, por ejemplo, en el Códex Alimentario, donde se tienen, ¿no? diferentes denominaciones para cada tipo de alimento, cosa que nosotros podamos poner en nuestra etiqueta realmente lo que es en sí, en su naturaleza, el alimento que vamos a ofrecer. En el caso de otro tipo de productos, también, ¿no? requiere que se tenga información. Si bien nosotros podemos tener algún otro dato como una marca que también es importante en la etiqueta de nuestro producto, en algún lado tiene que ir la naturaleza de ese producto, ¿no? El contenido neto, que siempre es importante, la cantidad, después la composición del alimento, y hablamos si hay alimentos que están compuestos por diferentes ingredientes, existen dos posibilidades, ¿no? Existen en algunos países que te piden la mención de lo que son los ingredientes, y en otras ocasiones donde también van un poco más allá y te piden lo que son las tablas de información nutricional, donde ahí también va información de cada componente, cada ingrediente, en qué cantidad pueda estar, ¿no? en el alimento que estamos ofreciendo, en el producto. De igual forma, en otro tipo de productos, si hablamos de productos para uso agrícola, ahí se tiene que tener la composición de lo que está realmente elaborado el producto, ¿no? Y generalmente van en orden decreciente de los componentes que están en mayor cantidad hacia los de menor cantidad, igual en productos de uso para producción pecuaria, ¿no? También la identificación del lote, que es muy importante y sí se lo exige bastante en el tema de etiquetas, que esto, de acuerdo a las normas que regulan el tema de etiquetado, pueden ser en diferentes formas, ¿no? Puede ser, existen alimentos que tienen como número de lote la fecha de elaboración del producto, o la empresa puede colocar un código, lo cual tiene que ser informado siempre, ¿no? al ente regulador, al ente oficial. Otro dato muy importante es la fecha de vencimiento, ¿no? Obvio. Esto es hasta qué periodo de tiempo, hasta qué fecha la empresa que elabora el producto respalda la calidad, la composición y todo lo que conforma el alimento. No es por eso tan importante la fecha del vencimiento para poder expresar hasta dónde va la responsabilidad en tiempo de quien elabora el alimento, y esto puede darse a base de lo que son ciertos tipos de análisis laboratoriales que se realizan para ver las condiciones, ¿no? de durabilidad, sometiendo a los alimentos a diferentes ambientes, temperaturas y condiciones que nos dan un parámetro que le permiten a las empresas poder establecer un periodo de responsabilidad, y esto es
si bien también una responsabilidad con los consumidores, también conlleva una responsabilidad dentro del ámbito legal, ¿no? Estos dos aspectos que son importantes, el tema del lote, fecha de vencimiento, incluso un requisito más que tenemos abajo, que es el número de registro sanitario, el tipo de registros que puedan solicitarnos los entes reguladores, son datos importantes que nos permiten realizar a quien le corresponda lo que es la trazabilidad del producto, ¿no? Poder tener información de si hay algún problema con este alimento, poder ir hacia atrás hasta saber cuándo se ha producido, si haya habido algún problema con algún alimento que se ha detectado, identificar el número de lote para ver si esta producción de este día o de este periodo que establece un lote haya tenido algún problema en otros envases más. Entonces nos permiten ayudar bastante en este tema. Otra información importante son las instrucciones para su conservación, ¿no? Debemos informarle a nuestros consumidores, a nuestros compradores, de si el producto requiere un ambiente a temperaturas no muy altas, si requiere refrigeración, si requiere el proceso de congelamiento, eh, en caso de aperturarlo también el producto, hay empresas que indican cuánto tiempo puede durar una vez aperturado el alimento, el envase. Y esto también, si bien es importante indicarlo para el consumidor, el comprador, también es muy importante porque establece una responsabilidad de quien elabora este alimento para, en caso de que se pueda ocurrir algún problema en el consumo o al adquirir un alimento, se demuestre que se está cumpliendo, ¿no? Con la información que es importante. El nombre y razón social, esto va también para información de quienes necesiten saber quién elabora el alimento, la dirección de la empresa, el lugar, país de origen del alimento, la marca, lo que les comentaba, el registro sanitario, bueno, y en nuestro país lo que es el NID, y esto va más para un tema impositivo que sí nos los exigen, y también me imagino en los diferentes países donde ustedes se encuentran, ¿no? Los números de identificación tributaria, lo que les puede exigir para el tema impositivo, que son características que sí deben estar para la aprobación, ¿no? De estas etiquetas. Bueno, en el tema de las etiquetas originales del país exportador, esta información es importante cuando nosotros queremos o decidimos o tenemos la opción ya sea de exportar un producto alimenticio o también eh, del otro lado que va a ser el importador. Entonces existen diferentes condiciones en las cuales puedan ir estos tipos de alimentos y me parece importante mencionarlo. Por ejemplo, como alimentos a ingresar a un país, ¿no? Ya sean como muestras sin valor comercial. Ahí lo menciono porque en el momento que nosotros queramos ingresar un alimento, sí también tiene que contar con cierta información, con una etiqueta del país de origen, ya sea que esto pueda ir en calidad de muestra sin valor comercial, porque en el país destino también esto lo van a verificar, ¿no? Los alimentos también que ingresan como equipaje acompañado, eso también cuando nosotros realizamos diferentes viajes, es importante que si vamos a llevar alimentos, siempre va a existir personal de las entidades reguladoras que verifiquen, ¿no? La condición, en qué condición está ese alimento, la información, el etiquetado, si ha cumplido con las regulaciones del país de origen. Y esto va en favor de que todos los países se protegen de lo que ingresa, ¿no? En este caso alimentos, otro tipo de productos, que tengan que cumplir estas condiciones que van inmersas en las etiquetas y que garantizan también la calidad y la condición de los productos que vayan a ser ingresados a los diferentes países para protección de sus consumidores o compradores. ¿No? También los alimentos que pueden ingresar a los países como donación, ¿no? Por entidades extranjeras, ¿no? Con fines benéficos. Esto es importante también que estos alimentos tengan esa información mínima reglamentada para poder tener su ingreso al país donde se quiera enviar.
¿no? Alimentos como materia prima o insumos para diferentes procesos industriales, ¿no? Que tengan información mínima reglamentada también, eso es importante, y alimentos para consumo personal. Hay un aspecto importante que les iba mencionando, que es el tema de la aprobación de lo que son las etiquetas, ¿no? Nosotros hemos tenido, cuando yo trabajaba en el ente oficial, siempre se tiene la relación, si bien con los productores y con los alimentos que van a ser consumidos dentro de nuestros países, también esta misma información o estos mismos procedimientos llegan a ser transversales y son también controlados a información que también es controlada, ya sea por los países. Si yo soy una persona que quiero exportar un producto, un alimento, a otro país, yo como exportador tengo que de inicio cumplir, ¿no? Con las condiciones reglamentadas, ¿no? En este caso, si hablamos de etiquetas, por el ente que apruebe esta etiqueta y estos productos, esta aprobación de la etiqueta será valedera hasta que exista alguna modificación, ¿no? En la información o en el tipo de alimento o en la composición del alimento. Mientras no haya esto, mantiene su vigencia. Y esto lo hemos visto que ocurre también cuando existen empresas que quieren ingresar algún alimento a nuestro país. Entonces lo que se hace es pedir lo que nosotros llamamos los dossiers o las fichas técnicas, las carpetas de estos alimentos, y se verifica la información de la etiqueta que va a acompañar. Y cuando nosotros verificamos esta etiqueta, si es que hubiera la necesidad de agregar alguna información, esta información se le solicita a la persona que quiere exportar, a la empresa, ¿no? Se le solicita a través del ente oficial que pueda incorporar esa información, como por ejemplo, cada país tiene lo que son sus diferentes códigos de registros sanitarios. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un alimento y, y les pido puedan hacer el ejercicio de verlo de algún alimento que pueda entrar a su país, ustedes lo quieran enviar a otro país, siempre en las etiquetas vemos diferentes códigos de registros de los entes oficiales de cada país, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Argentina está el SENASA, que tiene un código. Si hablamos del Brasil tenemos el código de Mapa Brasil, ¿no? En Bolivia es el SENASAG, pero si hay un alimento que no cuenta con en su etiqueta con esta información, no ha sido actualizada esa etiqueta para el ingreso al país o para su exportación a otro país, el ente oficial la rechaza, o si no, quiere decir que ese producto no ha ingresado de forma legal al país. En este caso hablamos de temas ya de contrabando y otros. Por eso es tan importante el tema, ¿no? De cuando nosotros manejamos etiquetas como empresas procesadoras, ya sea para consumo al interior de nuestros países o para exportación o importación, tener el tema de los documentos aprobados y mientras no hayan cambios, estos serán vigentes y si hay cambios, informar también sobre aquello. Otro aspecto importante es la difusión sobre la importancia del etiquetado, eso se está trabajando bastante, ¿no? Es el hecho de trabajar con la gente mediante spots publicitarios, mediante las mismas empresas, en cuán importante es leer las etiquetas, ¿no? Ver qué información tiene. Nosotros trabajamos para ver que tanto es la conveniencia para el productor del alimento, el elaborador de un producto, el comercializador, fomentar a que la gente pueda leer las etiquetas para que estos vean las características o se refleja en la etiqueta el compromiso que uno tiene como elaborador ante sus compradores o consumidores, ¿no? Y también para poder fortalecer el hecho del consumo responsable de alimentos que sí cumplan con las diferentes regulaciones de los diferentes países. Un aspecto importante también que va inmerso en lo que es la información de las etiquetas, y nosotros vamos a hablar de importación y exportación, es el tema del idioma, ¿no? Ahorita hablando de lo que puede ser un país de habla hispana, ¿no? Y nos podemos poner ya cada uno a hacer el ejercicio de acuerdo al idioma que manejamos en nuestros países, ¿no? El idioma que se utiliza para indicar los datos, en este caso si es un país de habla hispana, el tema de ser en español. ¿Qué quiere decir? De que si
existe un producto de otro país que está escrito en otro idioma y va a entrar a un país de habla hispana, puede ser viceversa, tendrá que ir la información en el idioma aprobado por el ente oficial. Esto claramente es para que quien lo consuma tenga la información en el idioma adecuado y pueda tener las garantías del producto que está adquiriendo, ¿no? Redactar a la etiqueta original en idioma, cuando es redactado en idioma distinto al español, en este caso, podrán emplearse dependiendo las reglamentaciones. Existen las posibilidades de lo que son etiquetas complementarias que pueden ir adjuntas al envase, o en su caso la modificación de la etiqueta original. Eso depende de la regulación de cada país. Hay aspectos muy importantes que se han ido sumando con el transcurso del tiempo y la diferencia entre los diferentes ingredientes. En el caso, hablamos ahora de alimentos, como por ejemplo el tema de las OGMs, que pueden ser alimentos, como un ejemplo, ¿no? Que están a base de órganos genéticamente modificados, que ya se exige que tengan una identificación sobre ello, ¿no? Y que estos deberán ser colocados en el envase de acuerdo a las reglamentaciones, ¿no?, de cada país. Y obvio también esto para que el consumidor sepa cuál es la condición de los ingredientes o aditivos que tengan nuestros alimentos. Existen también otros productos que puedan necesitar ciertas particularidades, ¿no? Como en este yo lo puse como ejemplo, la declaración específica, por ejemplo, para bebidas energéticas, que se hace un análisis de los componentes, como tenemos aquí, y de acuerdo a ese análisis será necesario adjuntar en nuestras etiquetas información, como aquí dice, ¿no? El consumo de este tipo de productos no debe mezclarse con bebidas alcohólicas, porque efectivamente esto puede llegar a tener un efecto secundario no adecuado, que va en contra de lo que es el término de inocuidad alimentaria, ¿no? Que es el consumo de un alimento que prácticamente tiene que ser para beneficio del consumidor y no así para causarle algún problema, ya sea sanitario o de intoxicación. También podemos hablar en este caso de otro tipo de productos, ¿no? De uso, como les menciono siempre, de uso agrícola o de uso pecuario, que hay información que es muy importante, como el tiempo de retiro de los productos, o alguna característica especial, como es obligatorio también poner el grado de toxicidad, en el caso de agroquímicos que se puedan utilizar en procesos de tratamientos sanitarios y demás, ¿no? Para este tema de las etiquetas y poder estar siempre a la mano de las recomendaciones de los entes reglamentarios, y también enfocándolo siempre a esa responsabilidad con nuestros compradores y consumidores, ¿no? Siempre tener los modelos de etiquetas siempre actualizados, aprobados, y cuando nosotros queremos ya sea exportar o importar, eh, se ha visto de que como algún procedimiento, una normativa transversal, siempre se pide acompañar el producto, la información de las etiquetas con los respaldos. En este caso pueden ser sanitarios, fitosanitarios o de orden alimenticio, ¿no? Con los productos para su aprobación por parte del país destino. Entre estos que existen requisitos algo específicos, tenemos, dependiendo de la naturaleza del producto, certificados de conformidad sobre el etiquetado en el tema nutricional. Si existen algunas particularidades que nosotros queremos resaltar de nuestro alimento, por ejemplo, hay productos que sí conllevan algún efecto, digámoslo, terapéutico de beneficio particular. Estos deben ser respaldados por análisis de laboratorio o de acuerdo a las reglamentaciones, ya sean de los ministerios encargados del tema salud u otra entidad que tenga esa competencia, ¿no? Los certificados de productos orgánicos también es importante. Si queremos resaltar esta condición, en nuestras etiquetas tendremos que respaldar también en los dosieres o en las carpetas de nuestros productos una certificación de un ente acreditado para establecer esa condición de producto orgánico, ¿no? La certificación de premios, reconocimientos, que también se ven en muchos productos,
Por ejemplo, hay empresas que resaltan el tema de haber logrado acreditaciones ISO y otras diferentes. Entonces también esto podemos adicionar a nuestras etiquetas, pero siempre acompañando, ¿no?, con las certificaciones que respalden esto, que van a ser la garantía y nos van a permitir que nuestra etiqueta pueda ir esa información. En el tema de suplementos alimenticios o alimentos para regímenes específicos, como existen muchos alimentos que están saliendo, por ejemplo, para temas de una nutrición o dietas especiales para gente que realiza algún deporte, con algunas condiciones específicas adicionales como vitaminas, minerales u otros productos, ¿no?, que también deberán ser acompañados con las fichas técnicas. Y como les decía, lo que son productos a base de organismos genéticamente modificados. Es importante en el tema de etiquetas, como les mencionaba, la actualización de las etiquetas, ¿no? ¿Cuándo yo voy a hacer la actualización de mis etiquetas? Cuando existan o haya la necesidad de hacer alguna modificación, ¿no?, o cambio de información. Entonces, aquí vemos los casos. Puede ser cuando yo cambie el arte de la etiqueta. En esto nos referimos al diseño, al arte gráfico de la misma etiqueta, porque, como mencionábamos en la parte inicial, esto se utiliza también para atraer un poco, ¿no?, la atención del consumidor, pero también todo este arte tiene que evitar de que haya una información no adecuada o una información falsa sobre lo que nosotros queremos ofrecer al consumidor. En caso de cambios de figuras, ilustraciones, cambios de disposiciones de información, que esto es importante, nuevos modelos de etiqueta o copia de documentos de aprobación o registro, que estos deberán ser acompañados. Si yo quiero modificar una etiqueta, ¿por qué? Porque existen productos que se puedan dar de baja por el cambio de etiqueta y esta información debe acompañarse cuando yo requiero hacer estas modificaciones. Bueno, ya para ir concluyendo, los servicios oficiales que siempre están en el trabajo de controlar la información, principalmente en tema de alimentos o algunos aditivos que son para diferentes usos, estos tienen y han tenido siempre la posibilidad de determinar, ¿no?, si el producto se ajusta a las disposiciones vigentes, ¿no? Ellos pueden adoptar las necesidades de medidas sanitarias necesarias cuando existe algún problema en algún país por algún tipo de producto o ingrediente. Estos en sus regulaciones ha habido muchas veces que cuando intentamos exportar un producto, entonces se nos detiene porque el ente oficial del país destino tiene alguna información de que ese producto no pueda ingresar, ya sea porque un lote de ese producto ha tenido alguna afectación, ya sea física, ya sea química o en el tema de su composición o de su conservación. Y en este caso, ellos verifican si el producto pueda o no ingresar, ¿no? Y para eso igual ven todo lo que es la información de las etiquetas y toda la información que acompaña también para la aprobación de estos productos. En caso de detectarse que algunos productos puedan tener etiquetas con información falsificada, por supuesto, los servicios oficiales pueden realizar diferentes procesos desde lo que son la retención en las aduanas de ingreso, y esto conlleva a tener que si estos productos realmente no han cumplido con las normas regulatorias, y nos ha pasado alguna vez, y esto es bastante complicado, porque hay veces que se establece lo que es la devolución, la reexportación de los productos, o si no su destrucción, ¿no? Y esto ha sucedido cuando se ha verificado lo que son la información que uno ha emitido y respaldado una etiqueta, y resulta que el producto llega con datos diferentes. Entonces no se permite una trazabilidad del producto, entonces los entes oficiales han optado por retenerlo el producto, y esa es una afectación bastante complicada, ¿no?, para quienes queremos exportar o importar un producto. Bueno, con eso he tratado de resumir todo lo que se podía en el tema de etiquetas. Muchas gracias por su atención y, bueno, a su disposición. Martín, muchísimas gracias.
Estoy viendo ya que ingresaron algunas preguntas, vamos a dejar un espacio al final. Abajo hay una cajita, hay un botón que dice preguntas o Q&A. Pueden ir dejándolas ahí y luego los panelistas van a estar respondiéndola. Pero ahora vamos directo con la presentación de Catalina, también una presentación súper interesante, así que Catalina, el piso es tuyo. Martín, te pido si por favor podés detener la pantalla, así le damos espacio a Catalina. Perfecto. Perfecto. Entonces voy a compartir, ¿no? Listo. Me avisan cuando ya se vea, por favor. Adelante, se ve perfecto. Listo. Bueno, buenos días para todos los que nos están viendo. Estoy viendo que ya somos 100 los que estamos conectados. Espero se vaya aumentando más y toda esta información tan importante que tanto Martín como yo hoy vamos a compartir, pues se pueda difundir a muchas más personas. Bueno, el día de hoy voy a complementar un poco lo que ha compartido nuestro compañero Martín, enfocándolo a casos prácticos de cómo es muy importante no solo identificar los aspectos técnicos y de comunicación, sino desde la estrategia, cómo debemos prepararnos para llevar nuestro producto a un nuevo mercado adecuándolo. Entonces, pues me presento, soy Catalina González y principalmente lo que hago y lo que hago todos los días es tejer oportunidades a nivel global, desarrollando alianzas y acompañando a los empresarios de Latinoamérica y el Caribe en el desarrollo de la estructuración de su modelo de negocio, planificación estratégica y adaptación cultural y de productos a nuevos mercados. Prácticamente nos dedicamos a conectar dos mundos, que a partir de eso pues nace el nombre de nuestra empresa. Nuestra experiencia principalmente está en Colombia, en Argentina y en Arabia Saudita, donde vivo actualmente. Y lo que hacemos en Dos Mundos es ser una plataforma que acompaña a esos empresarios a desarrollar negocios rentables, escalables y sostenibles. Lo que queremos nosotros es lograr organizaciones que pasen del sueño a la meta y de la meta a la realidad. Con Almadas Arábica Latina Market, que es nuestra empresa aliada en Arabia Saudita, lo que hacemos es esa conexión, ese puente entre las empresas latinoamericanas y el Caribe con el Medio Oriente y Norte de África, iniciando principalmente por Arabia Saudita. Entonces, esta charla que les voy a dar también tiene ese objetivo de, a veces los empresarios queremos exportar y solo vemos a los países que están alrededor de nosotros, ¿sí? Quizás nos da miedo atravesar ese charco, ¿sí? Porque son 13.000 kilómetros de distancia que nos llevamos por ese lado del mundo y nos da miedo, pero precisamente hoy lo que quiero hacer es compartirle cosas que pueden abrirle un poco la mente y empezar a identificar unos nuevos mercados, no solo los que tenemos acá alrededor. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Rápidamente, la propuesta de valor, la importancia de definir una propuesta de valor, los aspectos claves para adecuar el empaque y el etiquetado en el mercado internacional, algunas barreras a la hora de internacionalizar el producto y la importancia de la estrategia para la expansión empresarial. Entonces, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado el concepto de propuesta de valor. Y para los que no lo han definido, muchas veces iniciamos nuestras organizaciones solo pensando en que vamos a hacer un producto muy bonito y lo vamos a exportar, pero detrás de ese producto muy bonito no le creamos una estrategia, no creamos una propuesta de valor que nos diferencia a la hora de decir, sí, voy a comprar este arequipe, ¿sí? O este dulce de leche a esta empresa, la quiero mejor que a la suya, ¿sí? Entonces, eso lo debemos desarrollar con una propuesta de valor y para eso tenemos el Business Model Canvas, que es una herramienta muy importante que les aconsejo empezar a usar. Y en ese modelo de negocio, pues vamos a crear un diferencial, ese toque secreto que nos va a diferenciar de la competencia en el mundo e incluso a nivel de nuestro país. Nosotros que necesitamos construir productos y servicios, porque no solo hablamos de productos, sino también los servicios se deben adaptar a un nuevo mercado, deben nacer y pensarse transculturales. Que hoy sí, empezamos vendiendo en nuestro país, pero el día de mañana, al momento de adecuar a un nuevo país, no nos salga muy costoso y no nos lleve mucho tiempo. Entonces, qué mejor que desde el inicio crear este modelo de negocio pensando global y actuando local.
Entonces, uno de los primeros pasos y para crear este modelo de negocio es que tengamos claro es que el ADN del proyecto va a ser nuestra propuesta de valor y nuestro modelo de negocio, que básicamente acá vamos a encontrar es qué vamos a ofrecer al mercado, cómo lo vamos a hacer, a quién se lo vamos a vender, cómo lo vamos a vender y de qué forma vamos a generar ingresos. Entonces, no se nos debe olvidar que detrás de un buen empaque, si hay un muy buen negocio, seguramente vamos a tener negocios sostenibles en el tiempo. Lo que queremos a la final es crear valor para el cliente, porque tenemos que tener una propuesta clara y esos clientes tienen que fidelizarse a nosotros porque eso va a generar que se generen más ventas. Eso se logra construyendo una muy buena propuesta de valor. Entonces, en el momento de pensar en ese cliente objetivo, en ese país objetivo, pues tenemos que pensar a la hora de hacer nuestro empaque. Bueno, ¿hacia qué mercado nos vamos a dirigir en temas de cultura, en temas de religión, en términos socioeconómicos? ¿Cómo lo hace el país? Ese producto se puede vender online, no se puede vender online, lo quiero vender al B2B o al B2C. La gente estaría dispuesta a pagar por este producto que yo estoy vendiendo. Entonces, súper importante que empecemos a identificar ese producto que hoy vamos a vender, ese consumidor, ese segmento de clientes que varía de acuerdo a cada país a donde vayamos a irnos. Entonces, dentro de las barreras a la hora de exportar están estas que identificamos de manera general, que son el tema de la adecuación, que es lo que hoy estamos hablando, cómo nos debemos preparar para adecuar nuestro producto o servicio a un nuevo mercado. El tema de la distancia, entonces ahí entra los embalajes, entonces cómo vamos a proteger nuestros productos, si son de vidrio, entonces si tienen que atravesar una distancia muy grande, o si tenemos frutas, entonces el tema de la cadena de frío, cómo va a ser, entonces en este tema de la distancia. El clima también juega un papel muy importante, entonces por ejemplo en el Medio Oriente, que son temperaturas de aproximadamente 50 grados cuando hace mucho calor, cómo vamos a proteger nuestro producto teniendo en cuenta el clima, el idioma, que lo compartía nuestro compañero Martín, la importancia de entender el idioma que habla nuestro cliente objetivo para adaptar nuestro producto, el tema cultural y el tema religioso que más adelante les quiero compartir desde la experiencia viviendo en Arabia Saudita, cómo todo esto es tan importante a la hora de tener en cuenta implementar un producto. Entonces, el envase es cualquier recipiente en que se conservan, transporta y venden productos y mercancías. Y acá quise compartir esto que nos lo comparten nuestros amigos de ProColombia, y es la manera en que se clasifican los envases, ¿sí? Entonces hay un envase primario, un envase secundario, o un empaque, un envase terciario, un embalaje o unidad de carga. Tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al país destino que vayamos, hay una regulación para cada uno de esto. Entonces, el envase, entonces, de qué material va a ser, el empaque, el etiquetado que va a tener, el embalaje, entonces, si es un producto que necesite que se quiebre, por ejemplo, entonces el país destino, cuál es la iconografía que me permite poner ahí, de qué tamaño, no es la letra que queramos, sino que hay una iconografía específica y una tipografía específica para poner en nuestro embalaje y bueno, en general en todo este proceso de empaque, envase, embalaje y unidad de carga. En el tema de la adecuación, retomo nuevamente lo que dice Martín, es muy importante estos dos componentes, la comunicación y el diseño, la regulación e información legal, son vitales. No solo es tener el empaque más bonito, el empaque de mejor material, si no tenemos en cuenta la regulación del país, si no tenemos en cuenta que tenemos que poner un código de barras, tener el registro de acuerdo del ente regulatorio de ese país. Entonces, muy importante que es cuando pensamos en adecuación, tener en cuenta estos dos componentes, la comunicación y el diseño de nuestro producto o servicio y la regulación e información legal que va en la etiqueta del producto. Entonces, acá quiero compartirles un caso práctico de este producto que nosotros en Colombia, bueno, yo soy colombiana, nosotros en Colombia le decimos a esto arequipe, en otros países le dicen dulce de leche, seguramente en sus países este producto a base de leche
le dirán, bueno, un nombre específico, y es un reto con esta empresa que pensaba en internacionalizarse. Entonces el primer país que pensó, bueno, vamos a Canadá. Y vamos a Canadá, pero es que haya habido un familiar, porque normalmente estos procesos de internacionalización de pequeñas empresas inician pensando en que tenemos un familiar, un amigo, y ahí puede ser la oportunidad para abrir mercado. Entonces, en este caso, esta empresa pues vio una oportunidad en Canadá y entonces primero identificar a dónde vamos a ir. Segundo, una de las cosas que yo recomiendo hacer y es que afortunadamente una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia es que tenemos mucho más acceso a la información digital. Entonces, por ejemplo, si queremos empezar a ver cómo nuestro dulce de leche o cómo nuestro arequipe se vende en Canadá, podemos usar, por ejemplo, plataformas como Amazon.com o diferentes plataformas online en donde podemos acceder y ver el dulce de leche, es esta presentación, es este material del empaque, se vende a estos precios, entonces podemos empezar a hacer un benchmark muy interesante de referenciación para primero ver si nuestro producto puede ser competitivo con lo que ya está en el mercado y si no, cómo podemos llegar a adaptarnos teniendo en cuenta estas referencias. Otra cosa que también es muy importante es apoyarse en algunos estudios que, por ejemplo, Euromonitor International tiene enfocada a específicamente productos que quieren entrar a un país específico. Por ejemplo, los arequipes son untables, o sea, spreads. Entonces buscaríamos en este Euromonitor spreads in Canada. Entonces vale la pena estos estudios porque realmente nos hacen entender de manera general cuáles son las tendencias, qué es lo que quiere el consumidor. Entonces, apalancarnos de este análisis que podemos hacer nosotros y apalancarnos de estas referencias nos va a evitar quizás más adelante gastar más tiempo y gastar más dinero. Otra cosa muy importante y es que nunca se nos hubiera ocurrido que este producto en Canadá lo usan en el desayuno. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan cómo desayunan en Colombia, pues esta es una foto de cómo podemos nosotros desayunar. Que al lado derecho, izquierdo hay un plato que se llama changua, es una sopa, es típica de la capital Bogotá, y al lado derecho es un chocolate con pan de bono. Cuando pensamos en desayunar, pensamos en esto. Y resulta que en Canadá el arequipe o ese spread lo usan en el desayuno. Entonces la empresa decía, yo no me imagino este producto en el desayuno, no me lo imagino en el anaquel de un supermercado al lado de una mermelada o al lado de todas las cosas que están para el desayuno, ¿sí? Por ejemplo, el arequipe o el dulce de leche nosotros en Colombia lo consumimos a manera de un mecato. Un mecato es un dulce que queremos comernos después del almuerzo, por ejemplo, para cortarlo salado y no lo comemos, ¿sí? Eso no en Canadá no pasa. Este tipo de productos lo usan es en el desayuno y a manera de untable. Entonces, una de las primeras cosas que entendiendo en Amazon, por ejemplo, y entendiendo en Euromonitor, nos dimos cuenta que este tipo de producto se debe adaptar a la forma de consumo diferente a ese país destino. Otra página muy interesante que les comparto es trendhunter.com, que son tendencias cualitativas en el mercado. Entonces buscamos, por ejemplo, sweet spread, que son untables dulces, cómo están gráficamente esos productos, esos empaques en el país destino, nos puede dar una referencia y con nuestro equipo de diseño, pues les puede dar bastantes ideas de cómo en el país destino utilizan los colores, utilizan la tipografía, utilizan pues toda la información de comunicación. Entonces, acá les comparto desde nuestra experiencia esto que es muy, muy interesante y es cómo vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, lo primero, entender cómo lo hacemos nosotros, ¿sí? Entender hoy nuestra empresa que vende dulce de leche, ¿qué está haciendo? Entonces, está usando esta tipografía, estos colores, porque pues, va a ese público objetivo que entiende de esos colores, esa tipografía que es para cualquier momento del día comerse el arequipe. Vamos a ver quién es el mejor en la industria del país destino donde queremos ir, ¿sí? Entonces buscamos en Canadá quién lo está haciendo mejor y cómo lo hace el mejor. Entonces, haciendo este análisis de estos componentes, pues podemos realmente a la hora de pensar en meternos, en internacionalizar un producto, tomar decisiones desde la estrategia,
Entonces ahí entra el tema de la estrategia muy importante y el modelo de negocio muy importante, porque hacer un empaque no se debe hacer a la loca. Hacer un empaque requiere primero que esté dentro del marco de nuestra estrategia empresarial de internacionalización o de expansión, que esté dentro de nuestro modelo de negocio y que esté dentro de unos criterios de hacia qué consumidor queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, cómo lo hacen de otros, acá sugerencias de uso, muestran dentro del empaque, el etiquetado, perdón, cómo se usa. Entonces podemos decidir con el diseñador si le ponemos una tostada mostrando que se usa de esa manera o no. Entonces ahí es importante, por lo que mencionaba anteriormente, entender muy bien cómo se va a consumir. ¿Qué vamos a hablar? Pues las características del empaque, las descripciones y usos sugeridos, y algo también muy importante que nos permite hacer ahora Internet es los reviews. Entonces, vamos a Amazon, vemos ese producto que entendemos que es el mejor de la industria y vemos cómo lo percibe el consumidor. Si el consumidor se queja porque es que al momento de abrirlo es muy duro, entonces nosotros vamos a entender, ok, ellos están usando un empaque de vidrio, están usando una tapa de no sé qué material y se están quejando mucho. Entonces todos estos reviews y todo lo que nos muestran estas plataformas de venta online realmente nos dan muchos insights para ver cómo lo podemos hacer en nuestro producto. En Amazon, ahí uno puede también seleccionar a los que venden más, los top sellers, y ver cómo lo están haciendo. Entonces, todo eso, o sea, si realmente nos vamos a meter a este tema de internacionalización y no vemos esto, pues no sé qué decirles. Entonces, apoyémonos de toda esta información para hacerlo muy bien. Entonces, dentro de cómo lo hacemos nosotros, pues tenemos que entender el mercado en el que estamos y qué herramientas, además del empaque, estamos usando para vender. En este caso, por ejemplo, esta empresa es una empresa colombiana que vende arequipe de café y tiene este tipo de colores, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, pues si llegamos a un mercado canadiense y mostramos estos colores, pues seguramente no va a evocar que se debe consumir en la mañana. Adicional, los canadienses tienden por estos colores un poco más neutros, no tan llamativos. Entonces se desarrolló este producto evocando como los rayos del sol de la mañana, que se viera la forma de uso y que se viera el componente de que esa base de café. Entonces el reto de adaptarlo teniendo en cuenta qué es lo que quiere el consumidor y cómo lo va a consumir. Paso a otro ejemplo también muy importante y es la definición del nombre. En el lado izquierdo vemos un producto que es muy típico de nuestro país, que son achiras, que son como unos biscuits, ¿sí? Y son, digamos que achiras del Huila, uno ya la tiene en la mente y ya sabe exactamente qué es achiras del Huila. Esta empresa tenía el reto de internacionalizarse y, por ejemplo, se le abrió la oportunidad de llegar a México. Y cuando empezamos a hacer la validación del nombre de este producto, pues resulta que empezamos a ver y yo le preguntaba y le preguntábamos a nuestro equipo que cuando ustedes leen Achiras del Huila, ¿qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Y uno de ellos y varios de ellos nos dijeron, no, pues Huila acá es mujer que ejerce la prostitución. Y muchas personas ya empezaron a decir achiras de prostituta. Entonces, ahí fue muy importante para esta empresa ver que este nombre, aunque es un nombre muy que lo tenemos en la parte, en nuestro cerebro, los colombianos automáticos sabemos que es por tradición un muy buen producto. Si fuéramos a un mercado, por ejemplo, como México, no tiene esta relación. Entonces, muy importante validar el nombre que comercializamos en el país donde estamos, puede que tenga otra connotación en el país destino donde vamos a ir. Acá entran también instituciones pues muy importantes. Ahorita yo leía una pregunta que en dónde se puede validar el etiquetado del país. Entonces están diferentes entes de acuerdo al país destino donde ustedes quieran ir, pues existen unos entes que tienen la regulación de lo que debe decir el etiquetado. Entonces es FDA en Estados Unidos, CFIA en Canadá, EFSA en Europa, Ministerio de Salud de Chile, INALCA en Perú, INVIMA en Colombia, Saudi Food and Drug Authority en Arabia Saudita. Cada uno de ellos, uno entra a la página y es información pública que uno puede entender. Si yo vendo dulce de leche, cogiendo
tomando este ejemplo, bueno, que con Saudi Food and Drug Authority, ¿qué dice de estos untables? Y así yo ya me voy a empezar a hacer una referencia de cómo adecuar mi ficha técnica y mi producto. Entonces entra una pregunta muy importante, ¿se puede hacer un solo empaque para todos los países a donde quiero venderlo? ¿Ustedes qué creen? No, no se puede hacer porque cada país pues incluso tiene una normatividad diferente, un idioma diferente al de nosotros si pensamos, por ejemplo, atravesarnos hasta el Medio Oriente. Una cultura diferente, una iconografía diferente. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el Medio Oriente, ya entra un tema religioso. Entonces, en la tabla nutricional no pudiéramos poner ninguna cruz, ¿sí? Porque ya eso entra dentro del tema religioso. Entonces, es muy importante esos factores que mencionaba anteriormente de religión, cultura, clima para adaptar nuestros productos. Entonces, volviendo a conectarnos con el Medio Oriente y Norte de África, en donde me encuentro y veo que hay tantas oportunidades para los productos latinoamericanos, lo primero que pensamos nosotros como latinoamericanos y del Caribe es que eso está muy lejos, ¿sí? Y que son distintos porque se visten diferente, porque hablan en otro idioma, porque practican otra religión. Entonces nos da miedo a lo distante y a lo distinto. Pero definitivamente acá les quiero compartir rápidamente 3 oportunidades que hemos identificado que se pueden hacer con ese lado del mundo. Entonces, tienen una ubicación y conocimiento práctico y teórico de una región y geopolíticamente funcionan como un hub logístico. Ahorita seguramente muchos de ustedes supieron que está en este momento incluso desarrollándose Expo Dubai, que está en Emiratos Árabes, y se está desarrollando como un hub y a nosotros nos está desviando la mirada hacia el lugar del mundo para verlo como una oportunidad muy importante de conexión. Sin embargo, Emiratos Árabes es un país muy chiquito en comparación a todo lo que podemos encontrar en el Golfo Arábigo o en el norte de África, ¿sí? Entonces, los consumidores del MENA, que es el Golfo Norte de África y Medio Oriente, tienen desconocimiento del mercado y los consumidores de una región con alto potencial, como lo somos nosotros en Latinoamérica y el Caribe, y muchos de ellos lo que quieren es empezar a ver cómo se pueden empezar a generar oportunidades de conexión hacia ese mercado. Latam cuenta con una amplia variedad de productos tropicales nativos y adaptados con propiedades distinguibles para ese lado del mundo, para ese mercado. Entonces tenemos que empezar a entender, ok, hay esta oportunidad, vamos a vender nuestro producto con nuestra marca final o vamos a vender el insumo para que allá se desarrolle una industria. Tenemos que entender en cada uno de estos países del Medio Oriente y Norte de África cuáles son sus proyecciones como país para poderlo llevar a ese lado del mundo. Y oportunidad 3, pues el mercado musulmán como mercado estratégico realmente tiene muchísima oportunidad, hay un crecimiento exponencial. Y el mercado musulmán está compuesto por 57 países con más de 1.600 millones de habitantes, ¿sí? En el 2018 se tuvo cifras de que los musulmanes gastaron 1.3 billones de dólares en alimentación y bebidas. De estos, 1 billón fue destinado a consumir alimentos halal y Latam es una región emergente en la producción de cosméticos y alimentos con potencial para certificarse halal. Entonces, hay una gran oportunidad de ver cómo podemos llevar nuestras oportunidades hacia esa región, porque sabiendo que muchos de estos países que están en este lado del mundo no son productores, son dependientes, por ejemplo, del petróleo. Y aproximadamente el 90% de lo que consumen ellos lo importan. Entonces, una gran oportunidad. Y acá hay un término halal que no lo quiero mencionar en esta conferencia, pero pues lo tengan en cuenta. Es este sello halal que implica a la hora de adaptar sus productos a ese país. La cultura, sin duda, pues es muy importante entenderla, no solo pensando en un mercado del Medio Oriente, sino incluso acá, nosotros dentro de nuestra misma Latinoamérica y el Caribe, pues aunque tenemos una cultura de contexto alto, que en temas de cultura es contexto alto y contexto bajo, sin embargo, a veces no nos comunicamos y no nos sabemos entender por temas culturales. Entonces,
quería desarrollar esto en que supiéramos qué es la cultura, que la cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana, ¿sí? Y dentro de estos determinantes de la cultura existen lenguajes, lenguas, estructura social, comunicación verbal y no verbal, la religión, la estructura social, la historia, las costumbres, rituales, tradiciones, los valores del país que nos van a determinar en no solo en poner nuestro producto en el país destino, sino incluso a la hora de hacer negocios internacionales. Si desconocemos la cultura, pues realmente vamos a fracasar, por más bonito que sea el producto, por más necesidad de que le esté resolviendo al que le estamos vendiendo. Es muy importante entender la cultura del país destino para adaptarnos también a ello. Entonces, ir a ese lado del mundo, norte de África y el Medio Oriente, pues requiere un gran challenge, ¿sí? Y tenemos que conocer el mercado. Entonces, empezar por entender las cifras de la población, cómo está la situación sociopolítica de la región, conocer la religión, la política cambiaria, el clima, la estructura social, el grado de desarrollo de esta población. Entender también la competencia local del producto, cómo es, los canales de distribución, cuáles son los importadores potenciales, porque si bien es muy importante también entender que es estratégico tener una persona en el país destino para poder desarrollar los productos y la exportación de los productos de manera más eficiente. Acá les quiero mostrar un ejemplo real de un producto que lo que hicieron en esta empresa fue traducirlo, quizás usaron Google Translate y lo traducieron textualmente, ¿sí? Entonces, si los compradores o nosotros como productores no entendemos la información de idioma nativo del producto, pues simplemente no comprarán el producto. Entonces, dijeron acá, hecho en Turquía, en inglés, fabricado en Turquía, creo que eso es francés, y en español pusieron hecho en Pau. La traducción de Turkey, pues puede ser Pau. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este idioma, perdón, no usar Google Translate para hacer esto, porque muchas veces podemos cometer este tipo de errores y esto entró, pues es una foto real, lo tomamos real de la comercialización de este producto. Pensando no solo en productos agro, ¿sí? Pensando en el sistema moda, que también tenemos en Latinoamérica y en el Caribe tantas oportunidades, tenemos también que adaptar nuestro producto a estos mercados. Entonces, por ejemplo, pensando en el Medio Oriente, pues Medio Oriente, y principalmente si hablamos en Arabia Saudita, que es donde tengo experiencia y he vivido, pues es un país, una población muy conservadora, ¿sí? Recordando que el Islam es su religión principal y pues son dentro de su religión muy modestos. Entonces las modelos pues no pueden exponer su cuerpo, ¿sí? Dentro de su tradición y usan se me olvidó el nombre, se llama burkinis, que son como unas truzas que recubren el cuerpo. Entonces, si pensamos en vender una faja, un vestido de baño o algo hacia el Medio Oriente, pues tenemos que saber que tenemos que adaptarlo con este componente que es, por ejemplo, un burkini. Otro tema que es el tallado. Entonces, el tallado que nosotros tenemos en Latinoamérica, pues normalmente tenemos cinturas angostas, caderas anchas. Si vamos a Japón, es otra cosa diferente, Canadá, otra cosa diferente, Europa, otra cosa diferente. Entonces, el tema del tallaje es súper importante a la hora de adecuar. Entonces, no solamente componentes como estos de fotografía y cómo desde la cultura y la religión se puede adaptar, sino también en temas de tallaje, cómo darle el tallaje entendiendo el cuerpo de la mujer o hombre del país destino donde queremos exportar. Acá entra un punto que me parece muy chévere y yo no sé por qué tengo esta fijación por los colores de las leches. Cada vez que viajo a un país veo cómo son los colores de las leches en cada país, porque si bien la tapa describe una información específica, el color de la tapa describe si es leche entera, leche descremada, si tiene toda la grasa, bueno, depende de eso. Pero resulta que no en todos los países funciona igual. Sin embargo, hay un patrón que influye en la elección del consumidor
Normalmente cuando pensamos en los colores rojos son asociados a la leche entera y los colores azules claros son asociados a que es baja en grasa, ¿sí? No sé en sus países, me gustaría que hicieran ese análisis, cómo se ve en su país este tema de los colores en la leche, que es muy cambiante en diferentes países. Entonces, este esquema es una matriz que se creó. Él compiló los colores de las tapas para los 4 tipos de leche más populares, el desnatado 1%, 2% y entero, de 33 lecherías populares en el mundo. Y la mayoría de las tapas de leche entera eran rojas. Acá con este tema de la leche les quiero contar algo muy importante, y es que Arabia Saudita, dentro de ese proceso de crecimiento y de expansión al mundo, ha tenido en cuenta este tema de preservar los patrones étnicos y conservar la cultura. Entonces, por ejemplo, ellos para la leche entera usan el azul, ¿sí? Y por ejemplo, esta foto que estamos viendo acá es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que son unos gráficos, una decoración que lo hacen principalmente las mujeres de Asir, que es una región en el sur de Arabia. Y lo que quieren destacar ahorita queremos preservar todos esos patrones étnicos que queremos y queremos implementarlo en nuestros empaques, por ejemplo, esto en el Día Nacional de Arabia Saudita, ¿sí? Sin embargo, si nosotros pensamos llegar a un país destino, sería también interesante ver qué nos caracteriza y nos representa nuestro país, que puede ayudar a conservar nuestra cultura y puede ser valorado de manera positiva en el país que vayamos a exportar. Entrando un poco en materia de sostenibilidad, de empaques reciclables y toda esta nueva tendencia que es súper importante tenerla en cuenta, Arabia Saudita sí, principalmente son países, es un país que tiene familias numerosas. Y por tener familias numerosas, pues quizás no consumen productos de unidad, sino que pues, piensan en productos que puedan ser eficientes para toda su familia. Entonces, por ejemplo, acá entonces no se fijan, realmente no hay una conciencia, quizás debe pasar una generación más en ese país para que piensen en productos reciclables o productos biodegradables o productos que tengan un PET de X, no le ponen cuidado a eso. Ellos, como son familias tan numerosas, entonces, por ejemplo, consumen productos, por ejemplo, esta salsa de tomate de 3 kilos, compran arroz de 10 kilos, son cosas muy grandes. Entonces, en vez de invertir en un solo producto, pues se pone al por mayor. Entonces ahí va cambiando la lógica de nosotros como exportadores, cómo llegarle, por ejemplo, a este tipo de países, y ya saben, entender la cultura, que es una cultura que tiende a tener familias numerosas de 10 personas, cómo es el consumo y el desarrollo del consumo de los productos en su hogar. Acá es una cosa muy importante que me parece también compartir, y es que, por ejemplo, uno va a los supermercados y puede encontrar en los anaqueles café verde, que eso acá en nuestros países no lo vemos, ¿no? Es una tendencia tienen una conciencia de consumo de café bastante grande, y se puede conseguir el café verde en el supermercado, y venden también las máquinas tostadoras para que uno pueda tostar su café en el punto que quiere. Entonces, pensar en exportar café tostado para los que están con café a estos países destinos donde hay una conciencia de compra diferente. O sea, uno no va a un supermercado a comprar café verde. Acá, por ejemplo, Colombia, que es un país caficultor, pues no tenemos eso. En Arabia Saudita sí lo tenemos, y además podemos comprar la cafetera para hacerlo. Entonces, esto es algo que quería compartirles. Igual el tema de la marca. Todo este tema del empaque, pues también hay una adaptación de la marca. Entonces, por ejemplo, 7-Up adaptó su marca a estos gráficos que ahí están escritos en árabe. Y el lado izquierdo, el Lipton, también adaptó su marca al lenguaje del país destino.
un tema que mencionaba anteriormente y es cómo la religión y la cultura juegan un papel muy importante. Entonces, entendiendo que el Islam es la religión principal en Arabia Saudita, es una sociedad muy conservadora y dentro del Islam pues hay un principio y es que se adora a un solo Dios, ¿sí? Entonces, cuando se tienen en empaques figuras humanas, pues lo que hacen es evitar esas confusiones y lo que hacen es ponerlo difuso. Entonces, en el lado derecho vemos un champú, por ejemplo. Y si ven, si acercan bien, se ve la cara muy difusa de la mujer porque quiere evitar esa confusión a adorar a, ¿sí? Entonces se ve, es el cabello. Y en el lado izquierdo es un arroz. Y si lo ven también de cerca, está el señor, voy a agrandarlo, con los ojos, le hicieron algo en los ojos. Ahí no se le ve. Bueno, están cerrados los ojos, ¿sí? Entonces son temas culturales que se deben tener en cuenta a la hora de adaptar un producto a los países, ¿sí? Y acá entra un punto importante de los estigmas. A veces mucha gente dice, uy, pero ¿cómo hacen eso? Esa gente es cerrada. Puede ser cerrada, puede ser abierta, lo que sea, pero es parte de su cultura, de su religión y debemos respetar. Entonces, como empresarios, cuando lleguemos a un nuevo país, lo último que tenemos que hacer es criticar. Esas críticas realmente no construyen el poder hacer relaciones a largo plazo con estos países, sino que tenemos que entender a nivel cultural y religioso cómo son y poder adaptarnos a eso. En este caso, pues el tema religioso y cultural es súper importante y bueno, la idea principal es evitar la confusión con la idolatrar a una imagen. Entonces, ya para terminar, quiero preguntarle si su producto está listo para internacionalizarse realmente. Y acá quiero hacer mostrarles esta imagen que me parece muy, muy chévere y es cómo desde diferentes roles de la organización y teniendo en cuenta el cliente se ve una misma instrucción. Entonces, por ejemplo, así es construir un columpio en un árbol. Entonces, así lo solicitó el departamento de marketing. Así vemos tres tablitas con el columpio. Así lo hizo el pedido de ventas, entonces con un lazo más, así lo proyectó ingeniería, así lo fabricaron, así lo instalaron y así lo deseaba el cliente. Entonces, dentro de este proceso de internacionalización y dentro de este proceso de adaptación de un producto a un nuevo mercado, es súper importante que tengamos como compañía definido algo que se llama la mega, que es esa meta estratégica grande y ambiciosa. Hasta dónde nuestra empresa quiere llegar, cómo lo va a hacer estratégicamente, cómo la planeación se vuelve un aspecto muy importante en el desarrollo de esta expansión. Entonces, pues, debemos definir también una estructura que permita contener y respaldar esas acciones que vamos a empezar a desarrollar para llegar a un nuevo mercado. Tenemos que tener un equipo de trabajo con objetivos alineados, porque si no nos pasa, por ejemplo, lo de esta figura, cada uno tenía un concepto diferente de lo que querían lograr, pero al final no escucharon nunca lo que quería el cliente, entonces el entregable fue diferente. Y eso pasa muy frecuentemente porque las organizaciones no tienen ese objetivo principal y lo comunican a todos su equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, el equipo de trabajo con objetivos alineados es súper importante para tener éxito en la internacionalización de los productos, empresas, proyectos. La planeación estratégica juega un papel fundamental, pero que no solo se quede en crear una planeación estratégica y la guardé. Entonces, a veces vamos a donde empresas y le decimos, bueno, ¿tiene planeación estratégica? Sí, y sacan el archivo que tenían guardado en el cajón, nos lo muestran y lo vuelven a guardar. Pero entonces saben de memoria o está a la entrada de la organización la visión y la misión, pero no tienen ni idea el dueño de la organización qué es lo que quiere como misión, qué se proyecta como objetivo. Entonces, es importante que nos apropiemos de estos términos de la planeación estratégica para realmente tener empresas que sean rentables, escalables y sostenibles. ¿Y por qué menciono esto? Nosotros desde el Medio Oriente constantemente estamos buscando compradores en Latinoamérica y nos hemos enfrentado con que las empresas no estamos preparadas aún.
aún, ok, podemos de pronto decir, sí, tenemos disponibilidad de un contenedor, pero el siguiente mes ya pasó algo y el tercer mes ya pasó algo, y nos devolvimos un poco a entender qué pasaba, y es porque la empresa carecía de estructura, porque por ejemplo no tenían un gobierno corporativo, y casualmente la empresa era de familia, se separaron los dos de la cabeza, y ahí se armó todo un problema, y la empresa, por no estar con una buena estructura, se perdió de hacer una exportación. O por ejemplo, tuvimos el caso de un empresario que nos estaba pidiendo salmón para su cadena de 7 restaurantes de lujo en Arabia Saudita. Y bueno, me fui a Chile, que es donde uno automáticamente piensa salmón, Chile, ¿sí? Y resulta que las referencias de cotizaciones que yo recibí fueron solo 3. Duré buscando, o duramos nuestro equipo buscando durante 2 meses ese producto, y dos de las 3 venían en español y venían en pesos chilenos. Entonces yo decía, realmente, ¿cómo el empresario quiere exportar si no tiene en cuenta que tiene que adecuar esa ficha técnica a la moneda del país destino, que debe tenerla en inglés? Y todo, digamos que la conclusión es porque no hay una planeación estratégica, no hay una definición de esa meta estratégica grande y ambiciosa que la organización debe seguir. El plan de acción es fundamental, que todo no se quede en planeación, en visión, en misión y suene todo muy bonito, sino, ok, ¿cómo vamos a hacer para llegar a cumplir ese gran objetivo? Y sobre todo, cada decisión que tomemos de imprimir el empaque del etiquetado, de comprar esto con esta cajita que tiene un moñito que va a ser más bonito, todo que siempre esté respaldado por un por qué y para qué. Porque si cada vez que generamos una acción nos detenemos a pensar por qué y para qué, seguramente nos vamos a ahorrar mucho tiempo y dinero en el desarrollo de estos productos. Y ya con esto pues termino. Muchas gracias por todos los que estuvieron acá atentos. Es importante ver que el mundo es tan grande, el mundo no solo es América Latina, el mundo no solo es nuestro país, tenemos diferentes culturas, diferentes religiones, sabores, olores. El mundo está para que empecemos a descubrirlos, y definitivamente Connect América es una plataforma excelente para que empecemos a prepararnos. Estas capacitaciones son vitales para prepararnos, porque lo que les digo, no es falta de compradores internacionales, sino de educación de nosotros como exportadores latinoamericanos y del Caribe. Tenemos que hacer conciencia de que si nos metemos en este mundo de exportación, pues tiene que ser realmente con un compromiso muy alto y una seriedad para ser constantes en el tiempo, y pues empezar a tener una buena reputación de exportación de nuestros países, que a veces no la tenemos muy grande porque no cumplimos. Recordarles finalmente pues que Dos Mundos le apostamos al desarrollo de los negocios que sean rentables, escalables y sostenibles. Los que me quieren seguir, soy activa en las redes sociales, me gusta compartir desde los diferentes países a donde estoy lo que ven mis ojos, pero siempre en pro de mostrarles cómo se adecua un producto, cómo entender la cultura, cómo hacer negociaciones. Me pueden seguir a Catalina Consultant. Y bueno, estos son mis datos para quien pueda estar interesado en seguir pensando en crecer su estrategia de expansión y llegar a mercados, por ejemplo, como el Medio Oriente y Norte de África. Muchas gracias a todos por su atención. Espero les haya servido estos ejemplos a todos. Feliz día. Catalina, mil gracias por esta explicación súper clara, dinámica, didáctica sobre todo. Los comentarios que estaba leyendo en el chat de ambas presentaciones, la gente súper contenta, y bueno, lo podemos ver. Pido disculpas, nos excedimos un poco el tiempo, pero parece que no importó porque realmente interesaba mucho y estábamos todos atrapados, porque aún mantenemos la audiencia que teníamos hace unos minutos. A los que estaban preguntando o que llegaron tarde y no pudieron ver parte de la primera presentación, o que se tuvieron que ir antes, bueno, sepan que, como les pasé antes en el chat, rutapymes.conectamericas.com, ahí vamos a estar publicando material entregable, vamos a estar entregando más información sobre esta sesión y la grabación. Entonces, si alguien quiere revivir esta sesión, lo podemos ver desde ahí mismo. También tenemos la comunidad de LinkedIn, que se llama Ruta de la Pyme Exportadora. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí Catalina ya compartió sus contactos. Si alguien tiene algún tipo de pregunta para los oradores, digamos,
Para no extendernos más, nos las pueden mandar a nosotros o en la comunidad o en los correos que tienen de Conecta Américas, y nosotros tranquilamente después los podemos ver con los oradores. Pero bueno, muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Catalina, muchísimas gracias a todos los que formaron parte, y nos vemos el jueves que viene. Vamos a seguir un poco tratando este tema de empaques, pero el jueves que viene a la misma hora, 12 del mediodía hora Washington, va a hacer un conversatorio con 2 empresarias que van a explicar un poco de cómo a través del empaque y del diseño innovador y demás, o de ser sustentables, lograron abrirse a nuevos mercados. Así que seguimos con la misma temática de empaques, embalajes, etiquetado, pero con casos prácticos, así como los que nos presentó Catalina, con 2 nuevas empresarias el jueves que viene, así que están todos invitados. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego.